Maté a mi padrastro. No lo digo con orgullo, tampoco con vergüenza. Lo digo como quien abre una herida que nunca terminó de cerrar. Durante años intenté convencerme de que había otra salida, de que en algún momento alguien aparecería para salvarnos, para decirnos que no teníamos que seguir viviendo con miedo. Pero ese alguien nunca llegó, y la noche en que todo terminó, entendí que ese alguien había sido yo desde el principio. Siempre imaginé que, si algún día confesaba esto, mi voz temblaría, o el corazón me golpearía en el pecho como una alarma desesperada. Pero no, mi respiración estaba rota, sí, pero había una calma fría dentro de mí, una calma que no debería existir en alguien de mi edad, una calma que solo aparece cuando el miedo deja de ser miedo y se convierte en decisión. A veces pienso que ese fue mi verdadero crimen, dejar de tener miedo. Sé que muchos me juzgarán, es normal. Desde afuera todo parece más simple, más limpio, más ordenado. Desde afuera nadie escucha el silencio pesado de una casa, donde cada puerta cerrada puede esconder una tragedia. Nadie huele el aire viciado, el olor a tensión vieja que se acumula en las paredes. Nadie ve la forma en que mi madre evitaba mirarse al espejo, como si no reconociera su propio reflejo. Y nadie, absolutamente nadie, sabía lo que yo veía cada noche antes de dormir. Por eso estoy contándote esto, porque hay historias que no se pueden callar para siempre, aunque duelan, aunque ardan, y si quieres que siga compartiendo las que nadie se atreve a decir, esas historias que se quedan atoradas en la garganta de quienes no tuvieron voz. Tu apoyo hace más de lo que imaginas, no para mí, sino para quienes necesitan saber que no están solos. La última noche, esa que todavía me despierta sudando, con la garganta cerrada y el corazón firme, empezó como cualquier otra. Mi padrastro caminaba por la casa con esa tranquilidad que solo tienen los que se sienten dueños de todo. Las luces titilaban como si la electricidad también tuviera miedo de él. Mi madre hablaba poco, con la mirada perdida, como si sus pensamientos estuvieran atrapados en un lugar del que nadie podía rescatarla. Y yo ya no era un niño, pero tampoco era suficiente para detenerlo. No todavía. Recuerdo que me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto, escuchando los pasos que subían y bajaban por el pasillo. Cada paso sonaba como un aviso, como un recordatorio de que el próximo podría ser el que destruiría o salvaría lo que quedaba de nosotros. Mi respiración temblaba, pero no por pánico, sino por esa certeza asfixiante de que algo en mí estaba cambiando, algo se estaba apagando para siempre. En ese silencio denso, donde incluso las sombras parecían contener el aliento, lo supe. No lo hice por odio, no lo hice para vengarme, lo hice porque nadie más iba a salvar a mi madre, y la idea de perderla, de verdad perderla, era más aterradora que cualquier consecuencia que viniera después. Ese fue el instante en que crucé una línea invisible, el momento en que dejé de ser quien era, el punto de quiebre del que ya no había vuelta atrás. Y aunque esta historia empieza con un final, lo peor, lo que realmente te va a destruir por dentro, aún no te lo he contado. Antes de que todo se quebrara, antes de que mi padrastro entrara en nuestras vidas con esa sonrisa que después me perseguiría incluso en sueños, había un tiempo en el que mi casa no era un campo de batalla, no era perfecta, claro, ninguna lo es, pero tenía algo que ahora sé que era valioso: paz, esa paz tibia que uno solo entiende cuando ya la perdió. Recuerdo a mi madre en las mañanas, preparando café con esa rutina medio automática, medio cariñosa, que solo tienen las personas que sostienen un hogar entero con las manos temblando y nadie lo nota. El aroma dulce llenaba la cocina y la luz entraba por la ventana con un tono cálido, casi dorado. Era la única hora del día en la que ella parecía tranquila, en la que respiraba con suavidad y no con sobresalto. Yo me sentaba a la mesa, aún medio dormido, y ella me pasaba la mano por el cabello como si ese gesto fuera suficiente para protegerme del mundo, y por un tiempo lo fue. Éramos solo nosotros dos, y eso bastaba. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver o som de suas risadas. Era uma risada fraca, meio cansada, mas era real. Nunca imaginei que um dia sentiria falta até disso, do som que revelava o quanto ela tentava ser forte, mesmo quando não tinha forças nenhuma, porque no fundo, ela sempre carregou o tipo de tristeza que as mães acham que conseguem esconder dos filhos. Se
se engana. Yo siempre la vi, incluso antes de entenderla. La verdad es que crecí observando más de lo que hablaba. Creo que desde pequeño aprendí a descifrar o silencio de ella. Había silencios cansados, silencios tristes, silencios de culpa. Nunca imaginé que algún día habría silencios de miedo, pero en aquel tiempo todavía no eran así. Mi madre era luz baja, pero luz al fin. Una mujer que sobrevivía a base de pequeños gestos, peinarme antes de ir a la escuela, dejar una nota en mi mochila, sonreír aunque tuviera los ojos rojos por las noches, siempre decía que algún día las cosas mejorarían. Yo le creía. La inocencia hace eso, te convence de que todo es posible, y tal vez por eso duele tanto recordar esa etapa, porque fue la última en la que me sentí verdaderamente a salvo. A veces me pregunto si parte de esta historia, de este desastre que terminó con mi padrastro tirado en el suelo y yo mirando mis propias manos, comenzó en ese pasado, en ese niño que yo era y que nunca tuvo a quien recurrir. La primera vez que escuché el nombre de mi futuro padrastro, no sentí nada especial. Mi madre sonrió con un brillo extraño, uno que mezclaba ilusión y miedo, y me dijo que era buena persona, que nos haría bien tener a alguien más en la casa. Recuerdo haber asentido, sin entender realmente qué significaba compartir a mi madre con alguien más. No era celos, era instinto. Algo en mí sabía que esa historia no iba a terminar bien, aunque yo no pudiera explicarlo. Ese fue el inicio del desbalance, la primera sombra, el primer frío en la nuca. Si pienso con calma, puedo identificar el momento exacto en que mi vida comenzó a torcerse. Mi madre colgó una cortina nueva, azul claro, su color favorito, y dijo que quería que la casa se viera más viva. Y ahí, justo ahí, entendí sin entender que ella estaba buscando algo más grande que una simple compañía. Estaba buscando un salvavidas. Yo apenas tenía fuerzas para flotar por mí mismo. ¿Cómo iba a ser suficiente para salvá-la? Pero eu aún não sabia o pior. A maior tragédia da nossa vida não foi ele ter chegado. Foi ela ter acreditado que merecia tão pouco. E assim, sem que eu lo supiera, la paz que recordava começou a morir lentamente passo a passo, sonrisa a sonrisa, silêncio a silêncio. E foi também aí donde mi inocencia empezó a desmoronarse. La primera vez que mi padrastro entró a nuestra casa, lo hizo como si ya fuera dueño de cada pared. Traía una seguridad que no combinaba con la fragilidad que mi madre intentaba esconder. Sonrió demasiado, habló demasiado, miró demasiado. Yo me quedé quieto, observando, sintiendo esa punzada incómoda en el estómago que aparece cuando algo no encaja. Aunque todos alrededor insistan en que sí, mi madre se esforzaba por parecer feliz. Ese fue el primer signo. Las personas que realmente están bien no necesitan esforzarse tanto. Él empezó siendo amable, demasiado amable. Preguntaba cosas sobre mí, sobre mis rutinas, sobre la escuela, pero había algo extraño en su voz, como si no buscara conocerme, sino medirme. Era la misma sensación que se tiene cuando alguien no mira tus ojos, sino tus reacciones, como quien analiza dónde estás roto. Mi madre reía de sus chistes, yo no. No porque fueran malos, sino porque el tono detrás de ellos tenía filo. Era ese tipo de humor que parece ligero, pero deja una sombra colgando en el aire. Comenzó con gestos pequeños, casi invisibles para cualquiera que no viviera dentro de aquella casa. Trocar objetos de lugar sin avisar, apagar a luz cuando eu estava passando, fechar portas devagar demais, como se quisesse que eu ouvisse o som, e sempre com aquela expressão, aquela espécie de sorriso discreto, como se estivesse testando meus limites. A minha mãe dizia que eu estava exagerando, que eu precisava dar-lhe uma oportunidade, que el solo queria encajar, pero não era isso, eu sentia no corpo. Sentia que a casa já não respirava igual. Como passar 2 dias, ele começou a ocupar espaços que não lhe pertenciam. Decidía lo que se comía, que se compraba, cuándo se hablaba alto y cuándo no. Y mi madre, que antes tenía una luz suave, comenzó a encollerse, como alguien que apaga a propia voz para evitar un terremoto. Yo la observaba cada vez más. Sus manos temblaban cuando él levantaba la voz, aunque fuese por una tontería.
Su sonrisa se volvía más rígida, y algo dentro de mí comenzó a sentir una raiva silenciosa, densa, que queimaba como febre. Una noche lo escuché susurrar algo al oído de mi madre. No entendí las palabras, pero entendí el efecto. Ella se quedó petrificada, inmóvil, como si su alma se hubiera encogido de golpe. Ese gesto, solo ese, bastó para que mi pecho se cerrara. No necesitaba escuchar para saber que algo estaba profundamente mal. Después vinieron las miradas. Miradas que duraban un segundo más de lo normal. Miradas que pretendían ser neutras pero carregaban amenaza. A veces me llamaba con una voz amable, pero al llegar a la sala, encontraba seus olhos fixos em mim, sem piscar, como se estivesse estudando a melhor forma de me quebrar. E minha mãe, ela defendia tudo, justificava tudo, perdonava tudo. Está estressado, tuvo um mau dia, não quis hablar assim, solo está tentando ajudar-nos. Eu queria creer-lhe. Queria crer que eu estava louco, que tudo estava na minha cabeça, que nada estava mudando, pero la casa era outra, ela era outra, eu era outro. Lo peor era el silêncio, esse silêncio cargado, espeso, que se instala entre dos personas quando já não queda amor, solo miedo. Y yo lo veía devorando a mi madre centímetro por centímetro, la veía caminar más despacio, dormir peor, hablar entrecortado, la veía desaparecer, y foi aí que entendí a verdade que me perseguiu durante meses. Él no había llegado como novio, había llegado como tormenta. Y aunque yo sabía que algo oscuro estaba creciendo dentro de nuestra casa, aún no sabía que lo peor estaba por empezar. Hay momentos que parten la vida en dos, antes y después. Yo no sabía que estaba a punto de cruzar ese límite, pero algo dentro de mí ya presentía el golpe antes de recibirlo. Todo comenzó con un sonido débil, casi imperceptible, que se perdió entre las paredes da casa, como si la propia estructura quisiera esconderlo. Era tarde, muy tarde. Eu estaba no meu quarto, fingindo dormir, porque hacía semanas que solo conseguía descansar cuando escuchaba a mi madre respirando, y hacía ya tiempo que no la escuchaba respirar en paz. Aquel son voltou, un murmullo, una súplica ahogada. No era un grito, era peor. Era o tipo de ruido que una persona faz quando já perdeu a força, até para pedir ajuda. Me levantei devagar. O piso estava frio e minha pele se arrepiou em um segundo. Abri a porta apenas uns centímetros. O pasillo estava escuro, iluminado solo por uma linha fina de luz que escapava por debaixo da porta do quarto de minha mãe. Senti um escalofrío, no uno de medo, sino de certeza. Me acerqué sin hacer ruido. Cada paso pesaba como una decisión. Mi respiración era lo único vivo en aquel silencio retorcido. Cuando me quedé frente a la puerta, escuché su voz. No era la voz de mi madre que yo conocía. Era una voz quebrada, frágil, como si hablara desde un lugar sin salida. No entendí las palabras, pero entendí el miedo. El miedo tiene un sonido propio, y esa noche yo lo escuché claramente, y entonces lo escuché a él. Su tono no era alto, no necesitaba serlo, era firme, controlado, calculado, una voz que no discutía, dictaba, una voz que no pedía, exigía, una voz que no convivía, dominaba. Puse la mano en la pared, estaba fría, mi pecho ardía, algo en mí se partió, no por lo que escuché, sino por lo que ella no decía. El silencio de mi madre hablaba más alto que cualquier palabra era o silencio de alguien rendido. No sé cuánto tiempo fiquei ali, tal vez segundos, tal vez anos, mas lembro do momento em que a porta finalmente se abriu um pouco, não para eu ver, mas para ouvir de vez quem ele era. La máscara caiu. Não havia gesto amable, não havia sonrisa, solo uma mirada vacía, cruel, que duró menos de un segundo, pero suficiente para que mi corpo entendiera lo que minha mente ainda não queria aceitar. Él era la amenaza, él era la sombra, él era o que estava destruindo minha mãe. Cerré la porta do meu quarto com cuidado, como se o barulho pudesse detonar algo. Me sentei no chão, com as mãos tremendo, o coração batendo forte demais para o silêncio daquela madrugada. Eu já sabia, eu sempre soube, mas nunca tinha escutado assim, nunca tinha sentido tão perto, tão real,
tão inevitável. A partir daquela noite, cada gesto dele ganhou outro significado, cada olhar, cada passo, cada silêncio entre os dois. Minha mãe evitava meus olhos, e isso doeu mais do que tudo. El mundo se redujo a eso, mi madre apagando-se e eu crescendo en ese vacío. E eu sin saber como salvarla, sin saber como salvarme, até perceber que ninguém viria. Que ninguém nunca veio. Ese fue el descubrimiento que me destruyó y al mismo tiempo el que empezó a construir lo que vendría después. Hay noches que no se olvidan, aunque uno pase la vida entera intentando borrarlas. Noches en que algo dentro de ti se fractura con un sonido que nadie más escucha, pero que te acompaña para siempre. La mía empezó con un silencio tan denso que me cortó la respiración. Mi madre llevaba días diferente. Caminaba con el cuerpo encogido, hablaba poco, sonreía aún menos, parecía vivir en un lugar donde yo no podía alcanzarla, como si hubiera cruzado una puerta invisible que la alejaba de todo lo que conocía, y ese día, cuando regresé de la escuela, supe que algo había cambiado de forma definitiva. Estaba sentada en la mesa, mirando una taza de té que ya estaba fría. No levantó la vista cuando escuchó mis pasos, y eso, justo eso, fue la primera punzada. Mi madre siempre me miraba, siempre. Me acerqué despacio, toqué su hombro con delicadeza, y ella reaccionó con un sobresalto que no era normal, un susto que no tenía nada a ver conmigo, un susto que tenía todo a ver con él. Ahí lo supe, no necesitaba pruebas ni explicaciones, la forma en que ella respiraba ya era suficiente. Mamá, murmuré con un nudo brutal en la garganta. ¿Qué te está pasando? Ella tragó saliva, se llevó una mano al rostro, como si quisiese esconder algo que eu não debía ver. E quando finalmente falou, sua voz não era dela. Era a voz de alguém que desistiu. No te metas. Por favor, déjalo así. La frase cayó sobre mí como un golpe seco. No por lo que decía, sino por lo que significaba. Déjalo así. Como si lo que estaba viviendo fuera normal, como si lo mereciera, como si yo no pudiera hacer nada. Sentí una náusea subir, una náusea cheia de raiva, miedo e impotencia. Quise gritar, quise sacudirla, quise pedir que despertara, pero ella apenas repetía, no te metas, por favor, no te metas. Y ahí fue cuando meu peito se fechou de vez. No era ella hablando, era Omedo usando a voz dela. Me levanté da cadeira, com as mãos cerradas, com a respiração quebrada. Fui hasta mi cuarto, sin saber si quería llorar o romper algo. Caminé de un lado a outro, sentindo o chão frio sob os pés, como se o mundo estivesse inclinado, como se tudo estivesse prestes a cair sobre mim, e caiu. A casa ficou em silêncio por um tempo que pareceu infinito. Até que ouvi a porta da sala abrir, os passos dele, aquele ritmo seguro, constante, que sempre anunciava a tempestade. Escuché su voz, escuché la de mi madre, e não escuché nada que se pareciera à vida. Me sentei en el borde de la cama, com o coração firme, não rápido, e entendi, com uma clareza assustadora, que aquela era a última vez que eu permitiria que as coisas continuassem assim. Algo dentro de mim se apagou nesse instante. No lloré, no temblé, solo, me quebré, y en ese quiebre, o medo viró silencio, y el silencio se volvió decisión, una decisión que ya no tenía retorno. Antes de dormir, si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos mientras tu alma permanece despierta, pensé en algo que todavía me duele admitir. Si yo no hacía algo, nadie lo haría, y mi madre no iba a sobrevivir otra noche más. En ese vacío, en essa certeza amarga, senti uma calma estranha descer pelo meu corpo. A calma que vem quando você deixa de esperar um salvador e entende que terá que se tornar algo que nunca quis ser, e o si. Si alguna vez sentiste esa mezcla de miedo y soledad, esa sensación de que ninguém te ouve, puedes dejar tu comentario. A veces escribir es la única forma de respirar. Aquel fue mi punto de quiebre, el momento exacto en que dejé de ser hijo y me convertí en otra cosa. El día del giro no empezó con gritos, ni con golpes, ni con nada espectacular. Empezó con algo mucho peor, una calma rara, de esas que llegan antes de las peores tormentas. Mi padrastro estaba de buen humor demasiado.
Silbaba en la cocina, abría y cerraba cajones, ponía música baja como si la casa fuera un lugar normal. Mi madre se movía alrededor de él como si fuera una sombra bien entrenada. Servía, recogía, sonreía sin enseñar los dientes. Yo los miraba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sentindo uma distância enorme entre nós, como se eu fosse um intruso na minha própria casa. Em um momento, ele passou por trás da minha mãe e tocou seu ombro. Foi um gesto pequeno, quase nada, pero la forma en que ella se tensó fue todo. Su cuerpo se contrajo como si anticipara un impacto, como si cualquier contacto fuese amenaza. Él se dio cuenta, yo también, y me miró. Fue una mirada rápida, cortante, calculada. No dijo nada, no hizo nada, solo me dejó claro que sabía que yo veía y que incluso así yo no era nadie allí. Más tarde fingí ir al cuarto, cerré la puerta, pero no del todo. Escuché sus voces en la sala, al principio bajas, después quebradas. Te dije que no quiero que hables de eso delante de él, dijo mi madre con la voz cansada. Él tiene que aprender, respondió él tranquilo, con ese tono venenoso que disfrazaba de razón cada una de sus crueldades. Tiene que entender cómo funcionan las cosas aquí. ¿Cómo funcionan las cosas aquí? Esa frase me atravesó. Me aproximé pelo corredor, devagar, como coração pesado. A sala estava meio iluminada, apenas a luz da televisão ligada sem som. Me escondi a meio caminho. No podían verme, pero yo los veía de lado. Mi madre estaba sentada na ponta do sofá, agarrando as próprias mãos com força. Ele, reclinado, como si nada no mundo pudiese tocá-lo. Yo puedo irme, susurró ella de repente. Puedo desaparecer, no quiero problemas. Ele riu baixo, uma risada curta, seca. ¿Irte a dónde? Preguntó, inclinándose hacia ella. Nadie te espera, nadie te cree. Sin mí no tienes nada, ni casa, ni dinero, ni hijo. La forma en que dijo hijo me incendió por dentro. Como si eu fosse propriedade dele, como si ele tivesse algum direito sobre mim. No metas a mi hijo en esto, mi madre murmuró, quase sem voz. Tu hijo vive en mi casa, ele corrigió, enfatizando cada palabra. Come mi comida. Duerme bajo mi techo. Si yo quiero, mañana mismo se va a la calle, y tú también. Ahí fue. Esa fue la frase. La revelación brutal no fue descubrir algo nuevo sobre lo que él hacía. Fue entender hasta qué punto él se sentía dono de todo, de la casa, de ella, de mí. Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de algo que nunca había visto tan claro. Pánico. No por ella, por mí, por favor. Ella susurró, no lo hagas, él no tiene la culpa de nada. Y entonces entendí, ela ia aguentar qualquer coisa, ia se apagar por completo, ia morrer em vida, só para que ele não fizesse nada comigo. La verdade me golpeou como um punhetaço. Mi madre estava dispuesta a sacrificar o que restava dela para me manter a salvo, sola, com aquele homem, com aquele inferno. Algo dentro de mí se apagó en ese instante. No fue valentía, fue el fin de todo lo que me sostenía. Dejé de esperar que alguien viniera. Dejé de creer que las cosas iban a mejorar. Dejé de ser hijo. El miedo se volvió silencio y el silencio se volvió decisión. Esa misma noche, acostado na cama, como os olhos abertos na escuridão, repetí uma frase até ela deixar de doer. La justicia no llegó, la voy a construir yo. Desde ese momento ya no era una posibilidad, era un hecho esperando su hora, y la noche final ya estaba marcada. Cuando todo terminó, no hubo sirenas, no hubo gritos, no hubo aplausos por haber hecho lo correcto. La casa simplemente quedó en silencio, un silencio tan profundo que casi parecía antiguo, como si por fin pudiera descansar después de años respirando miedo. Recuerdo quedar-me de pé em médio da sala, sem entender muito bem como tinha chegado até ali. Minha respiração estava firme, não acelerada. Meu corpo tremia por dentro, mas por fora havia uma estranha calma. Não era vitória, não era alívio. Era algo cinzento, impossível de nomear. A verdade é que, quando o pior passa, nada volta pro lugar. Nada. Mi madre estava sentada no canto do sofá, encolhida, abraçando os próprios braços. Quando nossos olhos se encontraram, ela não perguntou por quê, não perguntou que existe, não me chamou, não me afastou, solo me olhou. E em esa mirada havia tudo: pavor, amor,
culpa, gratidão e uma tristeza tão profunda que parecia não caber nela, uma tristeza que dizia sem palavras. Não queria isto, pero tampouco queria seguir viva daquele jeito. Me acerquei despacio, não toquei nela, não podia. Eu ainda carregava o peso de tudo nas mãos, mesmo que elas estivessem vazias. O que quer que eu fosse depois daquela noite, não era mais filho. Era algo entre sombra e escudo. Mamá, murmurei com a voz quebrada, eu estou aqui. Ela respirou fundo, um daqueles suspiros que parecem anos saindo do peito, e respondeu apenas: que vá passar a hora? Eu queria ter uma resposta. Queria dizer, vamos ficar bem, ou acabou, ou ninguém vai nos machucar de novo, mas nada disso seria verdade, porque ninguém sai inteiro de uma casa onde o medo manda, porque a liberdade tem preço, e porque a paz nunca llega limpia. La policía preguntó poco y entendió menos. Mi madre no habló, yo tampoco. Las versiones se mezclaron, se diluyeron, se volvieron borrosas. A veces, quando la verdad es demasiado pesada, o mundo prefere acreditar em outra coisa. Passamos semanas quase sem conversar. Ela dormia pouco, comia pouco, vivia pouco. Eu tentava estar perto, tentava ocupar o espaço que ele tinha deixado, mas era inútil. No se llena um vazio com outro vazio. Com o passar dos meses, a casa foi mudando. Ela abriu as janelas, lavou as cortinas, mudou os móveis de lugar. Cada pequena mudança parecia um pedido silencioso de perdão a si mesma e a mim. Eu também mudei. Cresci numa direção que não pedi, carregando uma sombra que ninguém vê, mas que nunca me deixa. Há noites em que acordo com a sensação de que todavia estou ali, no corredor escuro, ouvindo sua voz quebrada pedir para eu: não me meta. E outras em que me vejo repetindo a mesma frase que me destruiu naquele dia. Se eu não hacía algo, nadie lo haria. Não sei se fiz o certo, não sei se fiz o errado, só sei que fiz o necessário. E viver com isso é a parte mais difícil. Mi madre sigue aqui, quebrada pero viva, silenciosa pero libre. Y aunque el peso de esa libertad a veces caiga sobre mis hombros como una piedra húmeda, eu carregaría tudo de novo, repetiria cada passo, cada decisão, cada silêncio. Porque no final, quando você ama alguém que está sendo destruído, deixar tudo como está também é violência. Hoje te cuento isto porque alguém precisa ouvir, porque há histórias que não devem esconder-se, aunque duelam. Porque sé que hay gente viviendo en casas donde el miedo manda y nadie lo sabe. Y si tú también ya sentiste ese tipo de silencio, esa presión en el pecho, esa soledad que te arranca el aire, tu voz importa, tu historia importa, tu apoyo mantiene este espacio vivo. Suscríbete, comenta, comparte lo que sientes. Tu presencia aquí hace que estas verdades, haz que quase nadie te encorajen de dizer, sigan tendo un lugar seguro para existir. Dime, ¿en mi lugar habrías hecho algo diferente?